Andrés Merino, eres un caso. Ya estamos al aire y el chico está enredado con los cables de que si es y si no es. Buenos días con todos. Gracias por permitirnos iniciar la semana, iniciar el mes aquí en la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro. Estamos en el Real Audio también en www.rtp.es, en todas nuestras plataformas. Y hoy la casa llenísima, ¿no? Se reincorpora la señora Doménica Tabaqui. Domi, ¿cómo está? Después de un viaje. ¿Cómo está? Ya, Ya no me burles, don Andrés Merino. Buenos días. Qué bien compartir con ustedes esta semana. Un viaje bonito. Un viaje bonito. Siempre la verdad es que cambiar familia, de... Sí, la verdad es cambiar de aire, cambiar de actividad. Claro, y sabes que, correcto. Andrés, amigos, redescuchas y Maffer, lo que más aprecié en este viaje fue el poder caminar en libertad. Uf. El poder caminar en libertad sin sentir que venía el Latin King por un lado o el Tiguerón por el otro, sino que realmente disfrutar de la libertad. No tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Dome Tabaqui, Mafer Perrone, muy buenos Querido. días, saludando. Qué bonito está el... ¿cómo se llama? Cuenta Navideño, regresiva falta para para- Navidad, 23 días, wow. 12 horas, 23 días, 56 ya estamos. minutos. Y es que 50 parece, diciembre, ¿no? parece que estuviéramos en el año anterior, en el año pasado, y que hablábamos de lo rápido que se está viendo el tiempo y estamos Andrés, igual. Tú me pones atención cuando yo hablo, güey, que te escuchas tan, porque acabo de decir que iniciamos el mes. El primero. ¿Y qué dijo? Que yo ya... Ah, sí, ya estamos en Navidad, o sea, en diciembre, pero o sea, se lo acabo de decir. Ay, Te juro bueno, que más- tú yo- te yo tapas los oídos para no estaba escucharme. resaltando, nada A ver, más. señores, varias cosas que compartir con También ustedes. tengo algunas noticias importantes. Arranque usted. Arranco yo. En Ecuador, las fuerzas del orden desmantelaron 25 campamentos donde se practicaba minería ilegal en el norte del país. Esto es en la provincia de Esmeraldas. Eso es un buen golpe que se hace a esta actividad ilegal en el país que el gobierno pues ha tenido desde sus inicios el afán de eliminarla. Esto también busca pues no solamente frenar la explotación ilegal, sino también proteger el medio ambiente de la zona. Así que los ambientalistas deben de estar muy contentos por esa parte también. Y quiero ligarlo uno con lo otro, si Dígalo. usted me permite. Por porque favor. Está por una parte que fue una noticia fantástica, esta de desbaratar estos campamentos, cerca de 30 campamentos en Esmeralda, se une al trabajo que se ha hecho en Buenos Aires, direccionados a la minería ilegal. También en Imbabura se hizo, ¿cierto? Otro Sí, en ataque, Imbabura. ya. Entonces tú dices, a esto tú le vas incrementando las detenciones de alto, intermedio valor de delincuentes. Luego tienes la detención de Pipo, que luego vamos a dar un datito adicional. Tienes, has desbaratado bandas, según lo que ha dicho el Ministerio del Interior. Pero la cuestión es que cuando volvemos a esa sensación de caminar tranquilos, ¿no? Que era por donde Sí. se había iniciado. Entonces, no se puede decir que no se ha hecho nada, tampoco se puede pedir que se resuelva todo en cuestión de un pestañeo. Pero ¿cuál es la ruta que el gobierno nacional se ha marcado en materia de seguridad? ¿Cuáles son los números que espera alcanzar? Porque se han dado logros, pero esos logros no nos llevan a sentirnos relativamente seguros. ¿Sabes qué, Mafer? Y es un análisis interesante, pero yo quisiera complementarlo con un tercer punto. Dale. Ya, hablando de la proforma presupuestaria. Mm. Donde dentro de las diferentes partidas hay una asignación muy curiosa en la que se duplica el presupuesto del CIES, que es el Centro de Inteligencia. Ok, y lo trae Diario Expreso también, Sí, ¿sabes? pero acá. ¿a dónde quiero ir? Valorando esa libertad, valorando también los operativos que hace el gobierno, que es una labor plenamente reactiva, ¿no? Frente a las bandas criminales, frente a sus estructuras, frente a la forma en la que ellos operan. No hay otra manera que estar allí o bombardeándolos o capturándolos. Pero hacia donde yo creo que va a ir, o sea, donde va a apuntar el gobierno para el próximo año, tomando como punto de lanza la proforma presupuestaria, es en la prevención, tratando de cortar de raíz Claro. cuáles son esos mecanismos de financiamiento que tiene los grupos de delincuencia organizada. Y es que ese es el inicio del gran Correcto. problema. Entonces, si lo comienzas desde ahí, se podría evitar toda esta cadena ilícita, ilegal, inhumana. Quiero que creer existe. eso, ojo, en Ojalá base sea a lo así. que he podido Ya. ver y a lo que está allí presupuestado. Claro, pero está el CIES. ¿Qué incremento o qué modificación se ha hecho a la UAFE?
Solo para ponerlo, porque son ellos los que tienen que alertar y contribuir con esa información. Claro. El mismo Servicio de Rentas Internas. Eso en la parte del golpe directamente hacia la economía de estas estructuras criminales. Claro, de nada va a servir que capturen, cierren, si es que la parte del financiamiento, esa parte estructural de convertir una compañía ilegal en legal y toda la mafia que hay dentro también de las instituciones, ¿no? También es otra de los brazos que ellos tienen que cortar. Claro, porque al final tú sabes que estas estructuras tienen gerentes listos para arrancar. Se nos llevaron a Pipo, se me ocurre, o ya está Poppy, ya está listo ahí para tomar. Claro, hay un momento que se puede fracturar un poco la organización, pero no eliminas la delincuencia. Pero yo insisto, ¿cuál es el plan en materia de seguridad del gobierno nacional? Lo que tú señalas, el ataque a las economías, fantástico. Pero nosotros hemos pasado de un plan Fénix que nunca marcó un derrotero, y que no se ha cumplido, por ejemplo, lo que se ofreció en campaña. Tampoco. No sabíamos, por lo menos no conocer la profundidad, pero saber conocimos cuál un era spot, cuál era la ruta. pero un Sí, spot sí, que ese recuerdo, spot no se cumple. así Y además, es que- Eric Prince, puede ser que el apellido. estuvo, que se asesoraba, no asesoraba, tomaron veces. Durán, no tomaban Durán, después hubo, recordemos, el aumento del IVA también al 15% que iba Sí. a redoblar el presupuesto, las asignaciones que se le iban a dar a las fuerzas del orden, hablando Claro. de Policía Nacional, hablando de Y yo militares, insisto entre que es absurdo pedirle al gobierno nacional una solución inmediata, eso no se puede. O sea, si se levantaron por ahí, vuelvan a acostarse, porque esto es imposible y no es lo que realmente se pide. Lo que se pide es tener una claridad sobre... Yo digo que las cifras son importantes, las estadísticas son importantes. Ahora, yo estaba pensando, y Andrés, que tú eres muy bueno con la base de datos, con el manejo de la información. Sí, aquí se ha hablado de que tenemos cerca de 40.000 o 60.000 miembros de estas bandas delictivas. Estamos hablando desde el año 2021, puede ser. Desde el año 2021, cuando se recrudecen la crisis carcelaria. Te saludamos también, Carlos Miguel Febres Cordero. Y ahora saludas cuando vayas a dar tu opinión. Y decíamos, en el año 2021 serían 40.000 a 60.000. ¿Sí? ¿Cuántos muertos ha acumulado el país desde el año 2021? Solo para mañana tener los datos. Y si ese valor total de muertos, según lo señalado, tanto en el gobierno del presidente Lazo como el gobierno del presidente Daniel Noboa, el 80 o el 90% corresponden a miembros de las bandas, ¿cuánto se han mermado esas bandas? ¿Sabes? Si es que se ha mermado. Mira, y en ese proceso, lo estaba viendo en un portal, no recuerdo si es Primicias, donde leía la noticia, y es que la semana pasada se realizó una incautación importante de armamento pesado, de los grupos de delincuencia organizada, hablando de los lobos especialmente. Y hacían un análisis sobre todo del sector de inteligencia de la Policía Nacional, y lo que decían es, nos hemos quedado impresionados, ya no del grado de dotación de armamento, que ya la pistola o el revólver artesanal, pues eso ya pasó de moda, ahorita solo con fusil, pero del grado de militarización y jerarquización, correcto, que han mantenido, que podríamos hacer un símil ya con los grandes carteles que se vienen manejando en México. Y ahí es donde te preguntas, ligado a lo que ustedes estaban planteando, ¿está realmente el Estado ecuatoriano, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional y militares, listos para emprender y continuar con esta pelea? Porque yo considero que no estamos plenamente conscientes de los pasos agigantados que estos están tomando para empezar a revolucionar el juego y esta actitud bélica que tienen frente al gobierno. Obvio no se iban a quedar tranquilos desde que se anunció que se iba a ir en contra de todas estas organizaciones, realmente organizaciones delincuenciales, narcotraficantes y demás. Ellos tampoco se iban a quedar tranquilos, y el sentimiento a la larga es que por más acciones que toma el gobierno, la inseguridad, la delincuencia, la narcoguerrilla que vivimos continúa. Aquí se liga, y a hablar con el abogado, se liga los intentos de cambios que se quieren realizar en la Asamblea Nacional. Básicamente sería el Código Orgánico Integral Penal. De hecho, nuestro entrevistado iba a darnos luces sobre aquello. Claro que esto está ligado a tener una mayoría de 101, lo cual pues, se torna casi imposible hoy. Que si pudiera hacerse desde la Asamblea Nacional en la lucha contra la delincuencia y el crimen. Carlos Miguel. Hola, Doménica, bienvenida. Gracias. Andrés, aquí estoy. a todos los queridos oyentes de RTP 96.5, Guaya Santa Elena 98.7 en la provincia del Oro, y
a todos los oyentes también en las distintas redes sociales RTP Ecuador, en todas las plataformas. Se sabe de memoria como Maffer. Ya sería Tú, el Andrés, colmo. y yo Yo no me lo sé, todavía no me lo aprendo. Yo ya voy para los 3 años aquí y sigo sin saberme todos los diales donde estamos en el planeta Tierra. Diales. Hubo años de práctica antes de eso, antes de esto. Pero bueno, a ver, hay ciertos cambios que hay que hacer. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando uno ve los operativos de incautación de maquinaria a la minería ilegal, ustedes ven que los militares la destruyen en determinados sectores donde está muy compleja la logística para sacarla. La pregunta es, bueno, ¿cómo llega? Pero acá también tenemos un problema. Cuando tú incautas, por ejemplo, el camión que transportaba el oro, o el camión, o la maquinaria, o la retroexcavadora, o todos los bienes que fueron utilizados para el cometimiento del delito, resulta que, claro, como agarras al chofer o agarras por ahí a algún mando bajo, lo más probable es que esos casos terminen en la impunidad de esta gente y esos bienes terminan recuperándolos y es lo que más pelean. Y los fiscales le tienen terror de entregarle esos bienes, por ejemplo, al Ministerio de Obras Públicas o a los municipios aledaños para que realicen esto de acá. Levanto la mano porque te quiero hacer una pregunta que a mí siempre me ha llamado la atención. Cada vehículo que ingresa al país tiene una matrícula y una data. Hay una trazabilidad. Y ahí tú tienes el señalamiento que se hace incluso de cooperación o por lo menos de omisión a autoridades de gobiernos seccionales. Yo entiendo a quién le corresponde y quiénes son los dueños de esas maquinarias. Nunca lo sabemos. Es que el dueño es una tercera persona X que a lo mejor ya alquiló su camioncito y le pagaban $50 el día o $100 el día. No te estoy hablando del equipo, de la retroexcavadora, te estoy hablando de todo el equipo de maquinaria pesada. Eso también no tiene una trazabilidad o no tiene una correcta trazabilidad y eso es un problema. ¿Por qué? Porque tú deberías tener, como todo vehículo, una trazabilidad. Pero es que ahí vienen, por ejemplo, ¿por qué usted cree que los GDOs están tomándose las autoridades de tránsito municipales? Y municipal, claro. Para esto. Porque, ya igual, insisto, ¿por qué no tiene una trazabilidad? Tú vas, haces el operativo, ves la maquinaria, la identificas, incluso la terminas destruyendo. Eso tiene una placa, tiene un nombre, alguien la matriculó, alguien la llegó, de alguna importadora se compró, pero hay una forma en la que se pagó. Chasis, tú tienes todo raspado. O sea, a ver, yo creo que sí le puedes hacer un seguimiento, puedes llegar al dueño, al primer comprador, comprador. Pero es algo. Es algo. Y después, claro, a quién más y depende cómo lo hagas. Pero el punto, ¿cuál es? Que existen fórmulas, lastimosamente, y aquí es donde tiene que ver cómo el procedimiento penal es más benevolente con el Estado y no con el delincuente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Claro, como agarras la parte más baja de la cadena de delincuencia, tú te tienes que terminar devolviendo los camiones y resulta que no se los puedes ni prestar pues al Estado para que hagan obras emergentes, sino que tienes que devolverlos o bueno, como eso es los puedes destruir y ojo, que eso es ilegal. La destrucción que se hace a los vehículos, a la maquinaria pesada, es ilegal en muchos casos, pero se lo hace porque nadie los va a ir a reclamar porque no tienen 2 dedos de giles tampoco. Decir, oye, es mío, sí sabes. Correcto, pues entonces, bueno, lo destruye. Aparte de sacarlos de ahí es complicado hasta por el Estado mismo. A ver, ya tenemos al entrevistado, el doctor Washington Andrade, abogado, para que nos acompañe a conversar un poco sobre lo que había planteado. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días con todos. Gracias por compartir con nosotros. Ahora, digamos, el ojo está en la Asamblea Nacional y en las capacidades que tenga el oficialismo para cooptar, para que se van a unir con la oposición y lograr cambios que ayuden al gobierno nacional en esta lucha contra la inseguridad. Que sí se puede cambiar, que no termina siendo una afectación al principio de la Constitución. Bueno, desde un principio y varios colegas especialistas han manifestado de que no era necesario llamar a una asamblea constituyente ni activar las reformas constitucionales, sino que esto es un tema de una política, de establecer una política pública donde está de por medio el realizar reformas si se requieren al COIP, el Código Orgánico Integral Penal, pero también
establecer sobre la base de una política pública. Si no se tiene una política pública en materia de seguridad, nada de lo que se Bueno, haga va a ok. servir. Eso tiene que Doctor, estar basado. ¿podemos ir a la norma para ver? Porque, a ver, cuando se presenta esta consulta popular, el gobierno nacional se enfoca en el artículo 77 de la Constitución y estaba explícitamente diciendo, oye, el problema es que acá se dan medidas sustitutivas y no hay una prisión preventiva obligatoria. Desde la Asamblea Nacional, ¿ese cambio se puede hacer? A ver, lo que ocurre es que no sería necesario hacer ese cambio, porque esta facultad respecto de la prisión preventiva está basada en qué? En la presunción de inocencia No, que es reconocido a somos nivel nosotros. internacional. ¿Me escuchas? Sí, tal vez Ah, ahí. ah, sí está saliendo, nosotros no salimos. Sí estamos saliendo. Ah, no tenemos retorno. Perdón, estoy hablando sin saber si tenemos salido o no. No tenemos retorno, no podemos escuchar a nuestro entrevistado. No, no, yo no escucho nada, no puedo seguir la entrevista. Doctor, si nos espera un momentito, y qué pena, le ofrezco disculpas para tratar de salir de este problema técnico, que yo estoy casi segura que lo causó Andrés Merino, pero no puedo acusarlo todavía porque no tengo pruebas. Ahora sí, disculpe usted, sería tan amable en repetir su respuesta. Bueno, gajes del oficio, ¿no? Un Ahí poquito. me confirman si Ahí ya. está perfecto. Sí, está Ok, perfecto. lo que decíamos es que respecto al artículo 76 y a esta garantía que tiene que ver con el principio de presunción de inocencia, que es aceptado a nivel mundial, resulta que no es necesario ni siquiera modificarlo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con qué? Con respetar este principio. Es decir, está bien y vemos un auge delincuencial, pero también está lo otro, es decir, otras personas que podrían ser objeto de incluso persecución política y judicial, y resulta que se les aplicaría entonces la norma. Así que hay una confusión respecto de eso. Si la pregunta es, ¿se puede hacer una reforma para regular la adopción de las medidas cautelares y volver más rígido, de tal forma que también los jueces tengan esta facultad de manera directa, incluso de regular, aunque no haya pedido por parte de la Fiscalía? Sí se puede hacer mediante reformas legales, es decir, al COI. Ok, pero básicamente lo que ha querido el oficialismo es que sea obligatorio la pedida de prisión preventiva por parte del juez, del fiscal, perdón, y que lo aplique el juez para, no dicen para todos los delitos, pero queda un poco sobre la mesa. ¿Eso se puede? De poderse, por supuesto que sí se puede con una reforma legal, pero yo solamente hago una reflexión. En el contexto del paro nacional se calificaron a ciudadanos y compañeros indígenas de terroristas. Si es que esta norma entraría en vigencia, ¿no es cierto? Se tendría necesariamente que ordenar la prisión preventiva para ellos, cuando claramente se trataría de una persecución política, ¿no? Entonces es muy riesgoso, pero finalmente la aplicación de las normas queda en manos de los jueces, y mientras el sistema judicial nuestro permanezca y continúe cooptado, esto termina desfigurando el real concepto de justicia y de la aplicación. Entonces, también ahí vemos que hay visos de corrupción por el mismo hecho de que se mantiene cooptado y manejado en nuestro sistema judicial. Entonces hay jueces que responden ya por intereses políticos, otros jueces que por interés económico, ¿no es cierto? Porque son coimados, hay que decirlo directamente y con todas sus letras, y otros jueces por temor. Entonces, esto debe estar enmarcado dentro de una política criminal para darnos seguridad, que tiene que topar todas estas aristas por una profunda también reforma en nuestro sistema judicial. De nada nos sirve tener las mejores normas y la obligatoriedad de eso, porque en cambio de otro lado se pueden dar necesariamente desequilibrios en la aplicación de las normas por estas causas exógenas a la verdadera justicia. Declarar siempre como primera opción la prisión preventiva es ir en contra de la Constitución o de acuerdos internacionales, doctor.
Pero por supuesto que sí. Recordemos que somos suscriptores de varios tratados internacionales, pero de la Convención Americana de Derechos Humanos, y por supuesto que tiene que respetarse estos principios. Esto en los países más desarrollados se respeta. Ahí mismo Estados Unidos, que siempre se pone como ejemplo, ahí se respeta sobremanera el principio de presunción de inocencia, a tal punto de que hemos visto que se conceden en delitos graves, se conceden incluso cauciones. Es decir, esto tiene que ver con que las personas puedan ser juzgadas por un verdadero sistema de justicia. Y esto, Ujú. repito, tiene que ver con nuestro sistema de justicia que hoy por hoy está cooptado. Ya se han visto estos escándalos, estos casos de metástasis, ya se han visto y estos casos continúan. ¿Por qué? Porque la justicia está cooptada y porque no hay Ok. una verdadera independencia judicial. Doctor, debo confesarle que yo estoy chanudo con el caso Villavicencio. Porque luego tienes tú a personas que fueron detenidas, personas que fueron asesinadas como responsables directos del asesinato, como una autoría no intelectual, sino material. Y tenemos 2 años en esta discusión. Hay un testigo clave que viene de otro caso que ha cambiado 2 veces sus versiones. Y si bien es cierto, uno fue dentro de un juicio en el Ecuador, lo otro fue no en un juicio, sino en una declaración, digamos, adelantada, termina siendo contradictorias y luego aparece otra persona, un oficial de policía, señalando a otros responsables. La experiencia y la norma, ¿qué dice sobre el tratamiento de testigos con antecedentes penales para iniciar, abogado? Bueno, hay que decir que este caso se ha manipulado tanto y está a punto de convertirse en uno de los casos más emblemáticos de fraudes procesales, ¿no? Tengo la experiencia yo de haber incluso representado a este testigo Lazo en el caso Metástasis. Yo participé defendiendo a una persona que fue injustamente procesada, vinculada en ese caso. Y entonces tuve conocimiento de cómo actuaba y cómo actuó la fiscalía en ese caso. Por eso es que puedo hablar con base en ese antecedente de que evidentemente ese testimonio en el caso Metástasis, inclusive del Lazo, hay una alta presunción de que haya sido, es decir, influido por la fiscalía en la forma como se dio. El testigo, por supuesto, que tiene conocimiento ya circunstancialmente por el hecho de haber estado o haber sido cercano a Norero, tiene conocimiento de todo ese contexto que se daba. Entonces, por un lado, la fiscalía antes le creía y le presentaba como su testigo estrella, pero obviamente ha habido una especie de retracto que es totalmente grave porque en cambio devela lo otro que estaba en sospecha, es decir, que este testigo fue manipulado anteriormente por la fiscalía. Ahora él lo dice así, entonces deja en evidencia que aquí hay, en este caso que le han denominado magnicidio FB, o sea, Ujú. de Fernando Villavicencio, hay una alta presunción de que se ha dado o que se está dando un fraude procesal enorme con la utilización de testigos. Y ahora, claro, aparece como una suerte de mercado, aparece otro testigo que dice no es verdad lo que manifiesta el otro testigo que antes fue un testigo estrella. Realmente creo que se ha distorsionado, creo que no hay una acertada actuación de parte de la Fiscalía, no cumple con los principios de objetividad y de investigación integral al cual están llamados a respetar de parte de la Fiscalía, y hay una clara intencionalidad política, y esto es peligroso porque parece ser que se pretende en cambio encubrir determinadas actuaciones en este caso que hacen dudar de todo. Y yo también coincido con usted. También nos quedamos en esta posición, ¿quién termina diciendo la verdad? Lo grave es que la fiscalía esté en entredicho por justamente este tipo de actuaciones que Mm, no han Ya, sido tan doctor, transparentes. ¿cuál debe ser la relación sin que lleve a un grado de intimidad o de intimidación con testigos?
y más cuando éste está cumpliendo una pena y más cuando pudiera eventualmente beneficiarse de una reducción de penas, por ejemplo. ¿Cómo debe ser el tratamiento de la Fiscalía? ¿Por qué me parece importante decirlo? Porque cuando este testigo dice que ha sido presionado, no dice que ha sido presionado por cualquier ser humano. Se pone al fiscal y a su subrogante como quienes han ejercido presión. ¿Cuál es una relación, si cabe la palabra sana? No lo sé. Claro. A ver, los testigos, de acuerdo a las reglas, tienen que ser imparciales, tienen que mostrar, y en materia penal, tienen que estar respaldados de estos dichos con otro tipo de elementos para determinar que hay un nexo causal en lo que dice. Acá tenemos una particularidad. Este testigo ha sido presentado como un testigo estrella, como un testigo trascendental en la teoría del caso, en la teoría de acusación de parte de la Fiscalía, en la línea investigativa marcada. Cuando este testigo termina diciendo lo contrario y termina diciendo que quienes le pidieron que declare todo eso, le instruyeron para que mienta, termina siendo grave. Ahora, esto debería justificar la apertura de una investigación en contra, es decir, en contra de lo que está denunciando este ciudadano, a pesar de sus antecedentes, ¿no? Y lo último, para concluir con esta entrevista, doctor, en el caso que insisto que me tiene más que enredada, he visto 1000 entrevistas tratando de entender el rol que cumple cada uno. Hay sentencias en el caso Fernando Villavicencio por una autoría material. Estas contradicciones dentro de este testigo estrella hacen que esas sentencias en el caso de la autoría material se caigan, o siempre está relacionado con la autoría intelectual. Bueno, hay que diferenciar que en esta investigación, este proceso, mejor dicho, en el cual ya están vinculados y que entiendo que concluiría la investigación o esta etapa procesal de instrucción fiscal terminaría el día de mañana, o creo que el día miércoles. Resulta que este testigo ha dado este testimonio, lo cual termina desequilibrando. Creo que aquí tienen que realizarse varias vinculaciones y que debería tomarse en cuenta el testimonio que da este testigo, ¿no es cierto? Pero también, ¿por qué? Porque la Fiscalía tiene que tomar estas otras líneas investigativas y creo que debe haber vinculaciones. Por eso yo decía que en esta causa no están todos los que son, ¿no es cierto? Ni todos los que están son responsables. Creo que la Fiscalía debería realizar varias vinculaciones para que se corrija el proceso, y creo que también el fiscal que está llevando el caso creo que debería ser separado de esta causa y debería refrescarse por parte de la Fiscalía para que recobre algo de credibilidad. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Un buen día, buen inicio de semana. De igual manera, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias al doctor Washington Andrade, abogado en el caso Villavicencio, donde nos dio datos, información, y también sobre la reforma al COIP. ¿Desde cuándo se puede comenzar a decir Feliz Navidad? Yo creo que son los últimos días, aunque okay. Cuando yo me encuentro con alguien... Ya, desde ahora. Ya. Bueno, yo armé el árbol de Navidad en noviembre, o sea que no soy de lo más confiable en ese tema. A mí, como me encanta la Navidad y decorar la casa navideña, o sea, no. Es más, de ayer se cantaron las primeras, se hizo la primera posada, sí, ¿no? Sí, la primera posada. Primera 10. Bueno, Burritos, Adviento es la Adviento, perdón, los Adviento. 9 días antes. Ajá. Es increíble que Carlos Miguel te pueda dar toda la información sobre eso. El burrito sabanero. Es que en mi familia la costumbre desde que tengo uso de razón es celebrar los Advientos. Claro, es que es el espíritu Son real. 4 velas, ¿no? 4 Sí, domingos 4 antes del domingos. 24 de Correcto. diciembre. Si el domingo cae el 24 de diciembre, se hace Adviento el 24 de diciembre. O sea que el niño Jesús en tu casa no está puesto todavía en el No. nacimiento. No, claro, pues. así era donde mi mamá. En el mío es una No. ansiedad que ya desde noviembre Para que nazca. ya se puso, ya El niño nació. Jesús está guardadito en la cajita Y todavía. Claro. alguien en su momento, el niño generalmente, el más pequeñito, va y lo pone. Y lo pone. Sí, así era en mi casa original, pero ahora ya en su mi casa nueva no, casa, no original. no. Nos vamos a la pausa comercial, pero no sin antes recordarles, como siempre, el mejor banco del Ecuador, Banco Guayaquil, ese banco que siempre está pensando en usted, su cliente, cuenta ahorrista o cuenta corrientista. Por eso es que primero es usted para Banco Guayaquil. Nos vamos cuando son las 11:31 a la pausa y regresamos enseguida. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia.
renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Estamos ya de regreso, 11:36. ¿Va usted? No, vaya usted. Ok. Pase usted, no, después de usted. No será de tomarnos una tacita de café. Oye, ¿cómo ven esta llamada que no sabemos? Qué horrible que está mi retorno, ¿no sabe? Sí, yo ya me lo saqué. Que no se puede así. Siento como si estuviera hablando no sé con qué persona. A ver, pero lo dañó. ¿Viste, Andrés? Oye, esto de la toma de los 3 y no de los 4 me tiene un poquito Eso le pasa por llegar tarde. No, es la toma. Es la toma. Así, si quieres, arrejuntémonos. No pasa nada, yo prefiero no salir en cámara. Venga. No te hagas dramático, ya. Ahí estamos. Ya, y le acabamos de dañar 4 todo. son multitud. Ahí estamos. Ya. Bueno, en este lunes, ¿qué otras noticias vamos a comentar? ¿Qué les parece la llamada que no sabemos de qué se trató con Nicolás, como dice Erika, Maduro con Trump? A ver. A ver. Yo tengo una hipótesis. A ver, dale. Ya. Y tú sabes que al fin y al cabo hay un balance geopolítico que siempre hay que mantenerse entre el eje de derecha e izquierda. Hablo de Occidente y el este, Occidente liderado por Estados Unidos y el otro lado por Rusia. ¿Y cuál es mi hipótesis? Tienes un acuerdo o un borrador de acuerdo que está pendiente de ser firmado por Estados Unidos y Rusia para terminar la guerra que hay en Ucrania. Hay una cesión de terrenos, entre otras. Se podría concluir que en base a lo que se ha conocido de este borrador, tiene unas condiciones muy benevolentes para Rusia. Pero como sabes, en esta vía todo no es gratis. Como dicen los americanos, no hay almuerzo gratis. Los americanos no tienen amigos, tienen intereses. Y está bien, y mientras lo tengan claro, pero no pasa nada. ¿por qué te cuento esta parte de la historia? Porque considero que dentro de la gran ecuación geopolítica hay una conversación también sobre Venezuela, que históricamente ha sido un gran aliado desde que llegó el chavismo de Rusia. Entonces yo considero que estos pasos que se están tomando ya está previamente consensuado y que inevitablemente pues desembocará en la caída de Nicolás Maduro. Ya, pero ¿cómo cae? Esa es la pregunta. Yo creo que saldrá del país en avión como... no es el mismo escenario, no es el mismo caso, pero creo que será algo parecido con lo que ocurrió con Bashar al-Assad en Siria. Ok, es que esa es la pregunta, porque, claro... Ojo, esto es mi teoría. Está bien. Es que cuando se trata de geopolítica, la mayoría nos queda solamente hipótesis. Las teorías conspirativas juegan al pepo. No, porque lo máximo. La información es tan restringida, tan reservada y que puede ser tan cambiante, porque tenemos personajes que son explosivos, Putin lo es. O sea, me parece que es más frío que Trump. Y el mundo es su cancha, no es que son en su país. Sí, entonces es eso. Pero yo decía, sí importa la forma, porque se ha venido señalando con información, por lo menos de lo que tiene Estados Unidos, ya como una asociación no solamente de un gobierno antidemocrático, porque nunca mostró las actas, nunca vimos, ¿no? A ver, el que venga a querer defender que no se puede. Pero luego tienes la presencia de naves estadounidenses, no cualquier nave combatiendo el narcotráfico. Creo que fueron 3 o 4 derribos que se hicieron. La relación con cartel de los soles al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y tú no puedes creer que él se vaya a ir mañana, me embarco en un avión y ya me voy. Prácticamente está bloqueado el espacio aéreo venezolano. Una sola aerolínea entró vulnerando la recomendación de los Estados Unidos. Entró, dejó pasajeros, se fue. Y bueno, y vamos a ver cómo desarrolla esto. Yo creo que lo que dice Andrés respecto a cómo va a terminar esta situación va a ser así. O sea, Maduro va a ser derrocado finalmente o va a tener que abandonar el país. Yo creo que la presión de los gringos ya es... Esa presión internacional va progresiva va a jugar, y ya... Y progresiva agresiva. Claro, o sea, te pusieron portaaviones en la frontera marítima. Submarinos nucleares. Lo van a ir acorralando cada vez más, que no le va a quedar de otra. Y de hecho su vecino, una de las Guyanas, me parece que tiene un gobierno de izquierda, totalitarista de izquierda,
Ya les digo, los gringos pueden venir acá a poner sus avioncitos Claro. si quieren, por favor, y ya lo sienten como una tradición. Maduro, que tenía estas pequeñas islas como sus aliados estratégicos, pero Se va quedando solo también, y ahí ¿no? tendría que ver también las elecciones de Honduras, que las estuvieron señalando todo este fin de semana y cómo jugaban en ese momento de manera geopolítica. El candidato, si no me equivoco, va a segunda vuelta. Balotaje. ¿No? Ya, el candidato Un de la balotaje, derecha. ella, una argentina. Balotaje. Balotaje. Segunda vuelta. Ya, yo Criollo digo como y quiero, Por sí, dilo como favor, le ¿no? parezca. El candidato presidente de Honduras ya salió diciendo que la posición de él cuando gane las elecciones presidenciales va a ser de romper relaciones con Nicolás Maduro. Y Ya lo dijo, está bien, de están manera en su inmediata. derecho a hacerlo. Lo van aislando a Maduro, de hecho, a Venezuela, y eso pues a la larga va a No, ser pero que él respondiendo termine Claro, dejando pero el poder. es interesante la pregunta que hace Maffer también, sobre todo en concluir de cuál habrá sido esos temas de conversación que tuvo Nicolás Maduro Claro, con claro, el presidente porque Trump. No Trump- sé si es que ya estarán acordando el mecanismo de salida, el tiempo, Hacerlo en paz, digamos, ¿no? las formas, cuál va a ser el país de destino, quién se va a encargar de... Y la de temporalidad costearse. que ocurre. Así es como... Esa ¿qué va a ocurrir? transición. Claro, ¿qué va a ocurrir Obvio, posterior a Yo eso? te aseguro que Maduro Pero- no tiene problema de cómo costearse el viaje. Pero, fuera del pero también país. hay algo Y de el por resto de su medio, vida. porque hay una Él, toda su denuncia... familia y el resto de su vida, así es. Pero hay una denuncia presentada por Delcy Rodríguez diciendo que el interés realmente que tienen los Estados Unidos es sobre su petróleo, y esto pasó también el fin de semana, luego que el presidente Donald Trump dijera, o sea, no fue ni buena ni mala, fue una llamada, fue una conversación, nada más. Bueno, veamos qué pasa. Pero yo sí creo que es importante cómo terminan los gobiernos, sobre todo aquellos a los que se les ha dicho que no Dictaduras. son democráticos. Dictaduras. Aunque a ¿Ustedes algunos les gustan las sintieron- dictaduras. Ojalá ¿Sintieron que- el sismo hoy en la mañana? ¿Ah? Pero nada. Nada. Yo lo que yo sentí fue el tampoco. corte de luz a las 6 de la mañana. El corte del de luz sábado. que han El día de venido, ayer, sí, del han sábado. estado durante el fin de semana varios cortes de luz, pero sí, un sismo de magnitud 4.3. Hoy día. Ajá, remeció en la madrugada de hoy, o sea, amaneciendo hoy, en la provincia de Santa Elena y también en algunos lugares de Guayaquil que se han reportado ¿Sabe- que los sintieron. ¿Saben cómo le Duran. dicen eso a mis tías? El cambio de Cambio de clima. Cambio de clima. Claro, ese ese- temblor Ese es el espantaburro, cambio de clima. eh. Bueno, porque el calor que hizo este fin de semana no, en no, Guayaquil, 40 grados. caramba. Grosería. 40 grados. 40 grados Viernes, y se sábado y registraba domingo. como de 50, o sea, realmente Y uno se sentías derretía que en le las calles. derretías, sí, qué grosería. Sí, así que Oye. sí, yo también coincido con tus tías abuelas. Sí, sí, sí. Eran Sí, tías tal abuelas, cual, ¿verdad? las tías abuelas, Porque por para supuesto mí que es sí. típico el cambio de clima y así también El temblor. cuando viene el verano. Viene hay el temblor de marzo o abril, que en el Cada 2016 cambio de clima. Claro, pero en el 2016 se le pasó la manito al No, cambio de clima. no, eso fue horroroso. A ver, Maffer, ¿qué definitivamente. tiene usted en la lista? Que yo también Presupuesto tengo un par. General del Estado. La Este Asamblea fin de Nacional. semana, sí, este fin Sí, de lo semana aprobó. fue, digamos, de lo que más se habló. Algo que se resaltaba mucho era la disminución de presupuesto en 2 o 3 universidades. Y dicen, bueno, no se puede avanzar si las universidades no tienen un presupuesto asignado y que, a ver, para poder mejorar. Pero acá también hay que preguntarse cuánto de lo que ya les habían asignado habían podido ejecutar. Y eso va más por norma que por deseo. Si tú no has ejecutado, difícilmente, no se puede Ñam. entregarte el dinero, más bien se te retira porque se entiende que no lo necesitas. Que no lo necesitas y ahí también tendríamos que analizar, el Estado debería de analizar qué tan competente es esa universidad, que se le da dinero, se le da recursos y no los utiliza. A eso iba Dome, porque es bastante curioso. Si vende mucho y es extremadamente amarillista el titular de se recortaron X cantidad de 129 millones a la millones. universidad. ¿Cómo le quitas ¿Cómo puede ser educación la universidad, superior la al academia, los país? profesores, entre muchas otras cosas? Pero lo que Perdón, sí- que es la familia en general, pues, ¿no? Correcto. Cuando te tocan la educación, cuando te tocan la salud es a la familia. Así es, pero donde yo creo que hay que calar hondo es realmente, primero en ver si es que hubo la ejecución, como ustedes lo acaban de mencionar, y lo segundo es la calidad del gasto. Aquí nos hemos acostumbrado en qué se ha gastado, cómo se ha gastado, realmente están Que si teniendo es solo incidencia o si impacto es solo en nómina, investigaciones o es en si es nómina, nómina, no, o pues, si se está inflando o no se está inflando este tipo de nómina, y allí es donde no ahondamos en poder determinar cómo se está gastando. ¿sí? Déjame guardar un poco las distancias, porque sí es importante saber la calidad del gasto, coincido con ustedes, pero para eso tendríamos que equiparar a cada una de las instancias que tienen presupuesto del Estado. Por ejemplo, las prefecturas y No, las 100%, alcaldías. coincido contigo, Porque en todo. bueno, tú dices en las universidades, en las universidades se va el 90% en sueldos Gasto y salarios. corriente, claro. O sea, y eso no pasa en muchas alcaldías Sí, claro, por No quiero decir supuesto. que esté bien, digo que sí se Que tiene que sucede. Pero es que ajustar. hay una diferencia. Pero en el caso de las universidades, ese digamos que es el capital, pues básicamente con el que trabajas.
Sí, pero también tienes O la no, oportunidad. tienes que el tipo de nómina que manejas. No, Tú y dices ojo. administrativo choferes, claro, hay docentes. que ver Ok, si ok, Hay te la que doy, ver te en la doy. administrativo. Claro, en Te el la doy. docente, si tú estás inflando nómina para tener profesores a tiempo completo y te están dando resultados porque estás atrayendo más Así estudiantes, es. porque Ajá. finalmente la universidad es un negocio, pública o no pública, porque la forma en la que las universidades públicas hacen su platita adicional o su autofinanciamiento es con, por ejemplo, vender las maestrías. Entonces tú ya ves maestrías en la Universidad de Guayaquil, sí. la Universidad de Milagro, la Universidad Además que son cada Sagrada. vez más necesarias para la preparación de los Y- profesionales. Y para poder acceder, por ejemplo, a un cargo público, porque hay cargos públicos del SP1 para arriba que te exigen un título de cuarto nivel, de tercer nivel y algunos ya cuarto. ¿Cuál es la relación o correlación entre presupuesto y calidad de educación? Porque al final igual creo que llegamos al mismo punto. El Es que tienes reclamo que tener un siempre mapa, se yo hace digo, en ahí función tienes que de tener un que indicador de, por ejemplo, de graduados, de personas que son de grado de aceptación también, que De tienen, trabajo, de la cantidad de trabajo. de trabajo, la cantidad de personas que suelen repetir el curso, que eso es uno, Sí. y la valoración sobre No, todo y de sobre recursos todo que ahora públicos. estamos con un sistema educativo mucho más permisivo que seguramente el que tuvimos Pero, nuestra, en a mí nuestra no época. me parece que tenga que ser una Es media. mucho más la- a favor en mi concepto de la mediocridad del alumno. Sí, claro, y ahora con el hecho, y ojo, aquí generaciones. con el tema de que Ah, no dos puedes generaciones, gritarle muy alto al estudiante. Porque Nada, sí, nada. que Es no. con pinzas, generación de cristal. Si fumas en la clase, Dios mío, estás atentando contra la salud. Deja al viejito que fume en la No, clase. porque no que puede le fumar en demás. la estás clase. atentando No, contra su Porque está libertad. prohibido. ¿Por quién? No, sí Pero está prohibido, para ya lugares está prohibido, pero, prohibidos de- pero, ¿qué te- pero, no pero puedo me creer que parece... tu mayor preocupación sea No, a mí No, lo que yo- mi yo- mayor preocupación es que los profesores con más experiencia, por estas prohibiciones absurdas, en principio, en sus últimos años de vida, los está espantando de dar clases a los mejores. Claro. Y están yendo a dar clases No, los universidad muchachos privada. que terminan siendo más amigos de los estudiantes que profesores y ser estrictos. Hasta No, la y que- coronilla y- de y que so- tengamos que ser amigos. Ya. Y sobre todo que tú Exacto, tienes que tener no un, tienes que ser un grado amigo. de admiración a tu maestro. Es un maestro el Claro, profesor. y volviendo, es espérate, que- solo esto. Yo decía que me parece injusto que Solo una de las eso. variables que se pueda, me calla, esa es una de las variables que se puede analizar es si consiguen trabajo o no, porque creo que en este país es un poco complejo esa. No, a mí por ahí no va esa porque la transversalidad. Pero crisis- tiene que tener un indicador eso también para ser efectivo respecto inclusive de lo que estás ofreciendo como educación superior. Bueno, es que si mientras mejor currículum tienes en cuanto a notas, en cuanto a cursos que has hecho, en cuanto a sea, posgrado, Y eso no demás, te garantiza No, nada. porque tienes PhD, ¿tú colecciones. crees que gente no está- te garantiza? No Yo te creo garantiza que nada. No te garantiza que seas eficiente y que seas aprovechado, pero te garantiza seguramente Una plaza de trabajo. mayor No, y de hecho, oportunidad Dome, de trabajo. cuando ven esos currículums tan buenos, le dicen, usted está sobrecalificado Claro, para también, esto y no también. le No. podemos pagar. Y dicen, no importa, yo Sí, voy a pero lo que ustedes me quieran Exacto, pagar. a eso También iba. También hay. vivimos la era de que sabemos que chicos que son con unos currículos pues rebosantes en la parte académica van a cargos Y muchas sabe- veces o a espacios de y- trabajo y muchas ¿sabe veces que cuál no es les el no les va. problema? Con la diferencia de las maestrías de antaño me refiero 10, 15 años atrás, Antaño, con las sí, de qué ahora, antes tú tenías una maestría y realmente tenías que conseguir los recursos para financiarla, estudiarla y eran 2 años de fines de semana. Ahorita encuentras maestrías en $2,000 en online Y y, sí, y asincrónicas. Y más allá de eso también valora el recurso público. Porque Ouch, tienes yo estudiantes. tengo una maestría de $2,000 asincrónica. Yo, Rafa, a lo mí que ¿Qué te me pasa? parece que es el mejor ¿Qué te método para pasa? estudiar y elevarlo a un título de maestría comparando con lo que debería ser una maestría, que es la especialización con un guía o tutor que te lleve hacia la excelencia en esa parte puntual. No sé, pues tendríamos que valorarlo, pues no me puede ser tan solo porque te costó menos y No, porque No, porque te es costó por menos, yo creo eso, que es lo el lleva método el y la método, metodología que sea están online. utilizando. eso se ve en la práctica. Mira, ¿no? para mí más allá de eso... Que sea online. Para mí más allá de eso tienes también otro incidente que es, como le decía, la valoración del recurso público. ¿Por qué? Porque tú tienes una carrera de pregrado donde estudiantes repiten más de 5 o 6 veces el año y después de todo somos nosotros los que terminamos costeando pues esa carrera. Claro, Y y, ahí haber es y donde- una no temporalidad. necesariamente es Co- muchas veces porque el estudiante no es bueno, sino que a veces es el profesor que no es eficiente. Bueno, eso ya habría que analizar cada caso particular, pero a donde voy es si realmente el foco o
el presupuesto que se está asignando tiene la calidad, sobre todo del gasto que se espera para que tenga la incidencia y los resultados de un nivel a de final de educación año, de un nivel académico. Es que a mí me parece que volvemos a la misma discusión de todos los años de la asignación de los presupuestos, a que nos están dando menos dinero, pero en el transcurso del año nadie se sienta a decir, oye, déjame ver cómo estamos en esta evaluación a la interna en cuanto a la docencia, Sí, los sí, requisitos. de acuerdo. Sí, solamente esperamos a que sea el fin de año, asignación de presupuesto para que la gente se active a hablar sobre la calidad de Y la se educación. acabó el problema. En todo caso, en la Asamblea Nacional, como gran titular, tiene que aprobado la proforma del presupuesto general del Estado. ¿Sí saben cuánto fue? ¿De cuánto? No tengo idea. 46.255 millones, priorizando, dicen ellos, la salud, la educación y la seguridad. Y la deuda externa. Y también el fortalecimiento institucional. El déficit, en cambio, se agrava. Según el informe reciente, el gasto público ya supera los ingresos nacionales de unos 3.424 millones. Así que entramos en déficit de Es que entrada. a eso yo voy. Y el origen de toda esta pregunta sobre el presupuesto, que arrancamos por la asignación a las escuelas, a los colegios, a la educación, es que tan real es nuestro presupuesto. Es papel puro, es como Entonces, los balances de las no, empresas que se mira, presentan al SRI. ¿Qué estás diciendo? Es No, no, papel eso es real. puro. De ciertas problema- el- empresas. De O la- ciertas mire, empresas, tiene por razón, favor. perdón, ¿Qué te ciertas. pasa? El problema es la proyección. A mí se me asemeja mucho al presupuesto de ventas que hacen las empresas, que no es lo que presentas Son al tus SRI, objetivos. pero tú dices, este es el marco, lo que me va a representar en ingresos, cuánto voy a gastar, si es que se asigna marketing. ¿Y no será que sí nos podemos sincerar, aunque luego la oposición te despedace? Es que Y eso dicen, es bueno, lo que este debería presupuesto ser. no tiene por qué crecer porque sencillamente no tenemos Es que de dónde. hay candados constitucionales que te obligan a hacerlo. Pero Por solamente ejemplo, en salud y en educación. Pero Maffer, en proporción al PIB son 6%. aumentos de... pero Es un son- 6% total del presupuesto general del Estado que le debes asignar. O sea, ese es el tope que te dice la Constitución que debes llegar. Pero ok, mira por dónde pueden hacer los recortes. El problema es que siento que al final te presentan 45.000, te dices que tienes un déficit de 4.000, pero no se ejecutan pues tampoco los 45.000. Claro, a ver. Porque si no, liguémoslo a la ejecución que han tenido los ministerios, Ojo, porque algunos es que llegan a los al 19 y 20%. A los ministerios también les mochan parte de su presupuesto. Entonces es mentiroso pues el presupuesto Pero cuando por lo hacemos claro, de verdad, sí. pero exijamos que se haga de verdad. A mí, yo me quedo más bien con la frase última, una de las, no últimas, pero bueno, por ahí que la dijo, que es, ¿por qué no nos sinceramos? Y eso es tema siempre político, que tienen que salir a vender como que la gestión fuera lo máximo, como que todo está muy bien, y cuando en la realidad, en la práctica, no es así. Y los ciudadanos, ¿cómo valoraríamos de muchísimo? Valoraríamos que hayan autoridades que nos digan, ¿saben qué? No hay plata. se puede porque no hay plata. Y que venga la oposición y diga, ¿sabes qué? Puede Apoyamos, tener razón. así es. ¿Sabes qué? No hay. Vamos siendo austeros. Ya, pero pero- no, el día sábado Todo es un crítica. placerío esa asamblea. Sí, Lo veías a la vergonzoso. asambleísta de Los Ríos que... ¡Qué bestia para hacer escándalo! Es muy agradable, muy buena gente, pero es escandaloso y le gusta el pito y el problema y así ganar protagonismo. Terrible, terrible. Y eso no puede darse en una asamblea peor si queremos lo que Maffer dice que es el deber ser, lo ideal para el país. Hay algo que es la propia acción política y la posición que debe tomar cada uno jugando el rol Ahora, de... estamos hablando de utopías objetivo. también, ¿no? Pero, ¿cuál es la utopía, Cielo? de lo que está diciendo, lo que están comentando ahora sobre la mesa. de Claro, tener digamos, eso es lo que quisiéramos Eso es lo que todos. quisiéramos, lo que buscamos y hacia donde nos gustaría. Y lo que enfocar siempre nuestra- se nos vende en la elección. Siempre, correcto. Y después ya Bueno, se toma. tengo que dejarlos, señores, Se nos porque vamos. Adiós, vamos a bombo, despedirnos. ya Pero está. antes, como siempre, la Burrito recomendación sabanero. para terminar el programa. Justamente ahora en Navidad, si usted tiene que hacer transferencias, no quiere ir al banco de manera presencial, pues hágalo con Banco Guayaquil con un solo clic. Puede abrir su cuenta corriente sin ningún dólar, sino simplemente siguiendo los pasos de la aplicación. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador. ¿Saben por qué? Porque siempre está pensando en sus clientes. 11:55, nos despedimos. Yo me he dado cuenta que Andrés es mala influencia para mí. ¿Por qué? Me pongo en modo relajo contigo, No, Andrés. aquí tienes que aprender a controlarte. Bajo Sí, el por perrón. favor, Eres mayor de edad, con madure, 48 madure. años. Las retadas que le pegaban 45. por actuar como muchacho. Y ahora Increíble. resulta que Te endosa pega como responsabilidad, estás peor Oye, que los políticos. Es mi ahora. menopausia. A mí me trata como a hijo y a ti te trata Nos como a hermano despedimos, mayor. chao, chao. No hay derecho. Hasta el día de No mañana seas con más llorón. de Cuarto Piso. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.